Hola de nuevo, chicas y chicos. En este video vamos a ver la farmacología de los endectocidas, que constituyen un grupo de medicamentos ampliamente utilizados en medicina veterinaria. ¿Qué podemos decir de los endectocidas? Esta palabra endectocida significa que estos fármacos tienen una actividad dual tanto contra endoparásitos como ectoparásitos, es decir, actúan tanto contra parásitos internos como contra parásitos externos, por lo cual tienen una combinación de efectos en donde se comprueba que son nematodicidas, insecticidas y acaricidas. Y en el espectro podemos observar ahí a varias posibilidades. Tenemos a nematodes, tenemos también a larvas de artrópodos y también tenemos a ácaros, pero no actúan ni sobre cestodes ni sobre trematodes. Con respecto a algunas características que se desprenden de la estructura química de los endectocidas, químicamente los que vamos a considerar son lactonas macrocíclicas. Estas estructuras con anillos son estructuras bien grandes desde el punto de vista químico, muy liposolubles. Esta es una característica muy importante en lo que hace a su farmacocinética y también a la posible toxicidad que puede ejercer sobre hospedadores. Son efectivas a dosis muy bajas, en general son fármacos de amplio margen de seguridad, aunque existen algunas excepciones, y son productos de la fermentación de actinomicetos, básicamente de Streptomyces avermitilis y de Streptomyces cyaneorgriseus. En el caso de avermitilis se obtienen las avermectinas y de ese listado que estás viendo ahí, dos representantes muy utilizados en nuestro país son ivermectina y doramectina, en algunas ocasiones también selamectina. Dentro de los representantes producidos por Cyaneorgriseus están las milbemicinas, de las cuales moxidectina y milbemicina son de amplio uso también en medicina veterinaria y en nuestro país. Con respecto al mecanismo de acción de los endectocidas, estos fármacos se unen al receptor de glutamato y provocan la apertura del ionóforo de cloro. Esto a su vez provoca un aumento en la conductancia a dicho anión, lo que en definitiva por hiperpolarización genera parálisis flácida en el parásito. Puede afectar a la bomba faríngea, provocando alteraciones en la ingestión de los alimentos, o bien a la musculatura somática, provocando una limitancia en la permanencia porque se desprende el parásito, y en definitiva estos dos efectos, la alteración en la posibilidad de ingerir alimentos y la de sostenerse a las estructuras del hospedador, hacen que el parásito finalmente muera. Con respecto a algunas características cinéticas de los endectocidas, tienen buena absorción por todas las vías y eso da una buena biodisponibilidad. Tienen un volumen de distribución elevado, una semivida de eliminación prolongada con alta permanencia en el organismo, son de elevada eficacia a dosis muy bajas, se eliminan principalmente por materia fecal, casi sin metabolismo hepático, y hay residuos que pueden encontrarse en hígado y grasas, lo cual, bueno, es importante desde el punto de vista de lo que es los residuos de medicamentos de uso veterinario en productos de origen animal destinados al consumo humano. Con respecto a algunas características cinéticas y considerando cómo evoluciona la concentración en función del tiempo, luego de una administración de algunos de los representantes de este grupo, fíjense cómo se comporta la moxidectina con respecto a la ivermectina y con respecto a la
doramectina. Quiere decir que si comparamos estas tres lactonas macrocíclicas, la doramectina es la que tiene mayor persistencia a lo largo del tiempo y por consiguiente se puede encontrar en los tejidos varios días después de su administración. Otra gráfica interesante a analizar con respecto al comportamiento de los endectocidas considera la correlación entre la liposolubilidad y la eficacia endectocida. Recordando que si bien todas son muy liposolubles, por ejemplo dentro del grupo de las lactonas macrocíclicas, hay algunas que son más o menos liposolubles. Entonces, fíjate en el siguiente cuadro, en donde considerando la liposolubilidad, que es menor hacia la izquierda y mayor hacia la derecha, fíjate lo que pasa con la actividad sobre los endoparásitos. Con respecto a los endoparásitos, cuando menor es la liposolubilidad, mayor es la actividad sobre dicho grupo. Entonces lo repito, cuando menor es la liposolubilidad, mayor es la actividad contra endoparásitos. Ahora, por el contrario, la actividad sobre ectoparásitos va a ser mayor cuanto más liposoluble sea el endectocida. ¿Se entiende? Bien, considerando la toxicidad de los endectocidas, dijimos que son fármacos muy seguros, que tienen un margen de seguridad amplio, pero que sin embargo hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, hay animales dentro de una determinada especie que son más susceptibles que otros y a su vez dentro de la misma especie diferentes razas. Si consideramos por ejemplo al canino, los cachorros son altamente susceptibles a la toxicidad de los endectocidas, particularmente de las lactonas macrocíclicas, considerando que estos fármacos no se aconsejan usar antes de los 3 meses de edad. En algunas razas tampoco se pueden utilizar, particularmente las collie, como el collie tradicional, el border collie, el Shetland collie, el viejo pastor inglés, entre otros, y esto se debe a que, bueno, tienen cierta mutación que hace que no desarrollen una glicoproteína, que es una bomba de flujo, como vamos a ver en breve, y ahí lo explicamos en detalle. La signología de la intoxicación por lactonas macrocíclicas generalmente se caracteriza por depresión del sistema nervioso central, básicamente porque ocurre hiperpolarización debido a un influjo de iones cloro. Entonces los signos son de depresión, una midriasis marcada y también puede haber gran salivación. Raramente pueden presentarse convulsiones. Otra característica que puede observarse es la hipotermia y el tratamiento de la intoxicación es básicamente signológico, con algunas muertes debido al hecho de que las aplicaciones de estos fármacos ocurren por parte del propietario sin asesoramiento profesional. El tema de la barrera hematoencefálica está relacionado con lo que habíamos mencionado recién dentro de los animales susceptibles, los cachorros, pero también los animales adultos. Los cachorros porque la barrera hematoencefálica no está lo suficientemente desarrollada y en el caso de los gerontes o viejos porque, bueno, por ser viejos no funciona como corresponde. Entonces, la barrera hematoencefálica tiene un sistema de bomba de flujo que cuando la lactona macrocíclica ingresa al sistema nervioso central, inmediatamente es expelida hacia el exterior y de esa manera no se produce la intoxicación. Pero, como mencionamos, en los cachorros y en los gerontes hay dificultades con este sistema de bombeo que es dependiente de ATP, entonces pueden ocurrir las intoxicaciones. Y bueno, la glicoproteína P es este sistema de bombeo de flujo en donde la lactona macrocíclica ingresa al sistema nervioso central e inmediatamente es expelida hacia el exterior mediante la utilización de ATP.
esta glicoproteína no está presente, no está bien desarrollada en cachorros y falla en gerontes, y a su vez no es sintetizada por las razas que habíamos mencionado hace un ratito, que tienen una mutación del gen ABCB1, que es el encargado, o antes se llamaba MDR1, el encargado de la síntesis de la glicoproteína P. Entonces, en colis, border colis, bearded collie, Shetland collie, viejo pastor inglés y otras razas tan comunes y frecuentes como el ovejero alemán, no deberían administrarse estos fármacos. En el caso del ovejero alemán, el problema es que un 10% de la población de esta raza tiene una mutación del gen ABCB1, pero bueno, fenotípicamente uno no lo nota, ¿no es cierto? Debe hacer un estudio especial con un hisopado que se hace de la mucosa oral, mediante un estudio que se hace en algunos laboratorios de referencia y que es extremadamente caro. Muy bien, para finalizar esta parte de endectocidas, vamos a recordar un fármaco que ya hemos visto anteriormente, que es el closantel, cuyo mecanismo de acción se considera que es por alteración de la transmisión colinérgica. Con respecto a su cinética, una buena absorción por aparato digestivo, por vía intramuscular o subcutánea, con una eliminación lenta por materia fecal y orina. Y aquí con respecto a los usos hay una excepción, como en toda regla siempre hay una excepción con respecto al espectro, porque habíamos dicho que los endectocidas no actuaban sobre trematodes ni cestodes, pero fíjate lo que pasa con el closantel, que tal vez lo recuerdes de clases anteriores. Actúa contra ectoparásitos como los piojos, dermatobia, ácaros y garrapatas, y dentro de los endoparásitos, aparte de los nematodes gastrointestinales, afecta también a Paciolo hepática, que te acordás es un trematode. Bueno, esta es la excepción a la regla. Con respecto a su toxicidad, es un fármaco de margen de seguridad amplio, por lo cual se considera que es muy poco tóxico. Bueno, con esto damos finalizada esta parte bien cortita de los endectocidas. Te sugerimos que realices las actividades que se encuentran en la Moodle, y cualquier cosa que necesites, no dudes en escribirnos, que siempre estamos atentos a tus consultas, ¿sí? Abrazos para todos.